Hoy vamos a hablar de la simetría funcional cerebral. Las especies del reino animal presentan una casi total simetría en los lados derecho e izquierdo. En los humanos, el tronco central está recubierto por la corteza cerebral, que consta de 3 zonas con funcionalidad distinta. La motora procesa las señales de salida. Contiene terminaciones nerviosas eferentes, que controlan los movimientos del cuerpo. La sensorial procesa las señales de entrada. Está formada por terminaciones aferentes, que son conexiones que van desde zonas periféricas hasta la corteza cerebral. Por último, la asociativa o zona central. Procesa el resto de información tratada en el cerebro. Contiene las neuronas que constituyen los sistemas de percepción, aprendizaje y memorización de la mente. Entonces aquí vemos un gráfico en el cual la mano toca el fuego, por lo que se envía una percepción sensorial a la médula espinal, y esta envía una respuesta motora para flexionar o responder ante la acción. Las zonas motora y sensorial están fuertemente especializadas o cada porción realiza una acción concreta en el cuerpo. Esto fue descubierto por Paul Broca, que fue un médico cirujano en 1861, en la cual comprobó que, cuando cierta porción del hemisferio izquierdo se lesionaba, aparecían desórdenes específicos en el lenguaje. Pero si las lesiones se producían en el hemisferio derecho, no ocurría. En estas imágenes podemos apreciar las áreas motora, sensorial y asociativa. Del mismo modo podemos ver este cuadro que contiene unas flechas que van hacia la derecha, en el cual podemos ver el proceso de recepción y producción de señales. Carl Wernicke descubrió de que si el hemisferio izquierdo sufría algún trauma, afectaría el habla. Esto indicó que el hemisferio izquierdo era el responsable del lenguaje. Otro descubrimiento fue el de Roger W. Sperry en 1952 en la Universidad de Chicago, en el cual comprobó de que si se seccionaba el cuerpo calloso, que es un paquete de 200 millones de fibras nerviosas que interconectan los dos hemisferios, el individuo no presentaba síntomas, por lo que los hemisferios trabajaban de forma independiente. Existen 2 formas de procesar la información, de manera temporal o por serie, y el espacial paralelo, que es global. Por ejemplo, en estas 2 figuras, si se procesa de forma paralela, ambas imágenes son idénticas. Pero si se procesa esta información por serie o bit a bit, el proceso de operación es largo y se logran descubrir todas las diferencias que en el paralelo pasaron por inadvertidas. Formulaciones sobre la simetría funcional del cerebro humano. Las investigaciones se agrupan en 4 categorías. La primera, en la cual los pacientes se les seccionó el cuerpo calloso para remediar los ataques epilépticos. La segunda fue un estudio de pacientes a las que fue necesario extirpar alguno de los hemisferios para reducir tumores o heridas traumáticas. El tercero fue un estudio de personas sanas, con los hemisferios intactos e interconectados por el cuerpo calloso. Y por último, el cuarto fueron personas normales a las que se les duerme uno de los hemisferios mediante electrochoque o anestésico en la arteria carótida. Para comprender los resultados y términos usados por los autores, la mente humana se ha dividido en 3 facetas: pensamiento, conciencia y comunicación. El pensamiento se refiere a la forma en cómo elaboramos la información. En esta tabla encontramos la holística, que es considerar algo como un todo, y la heurística, que es el descubrimiento. Los modos de conciencia se refieren a formas peculiares en que cada hemisferio autopercibe la información. Aquí podemos ver la focal, que es prestar atención deliberadamente, y la difusa, que es análoga a la luz. La tercera se refiere a las formas de recibir y transmitir la información. Todas las tablas presentan una semejanza, y es que el hemisferio izquierdo se refiere a la elaboración de información en serie, mientras que el hemisferio derecho se refiere a procesos de tipo paralelo. Lateralidad de las extremidades. El sistema nervioso presenta una estructura cruzada. El hemisferio izquierdo controla las extremidades del lado derecho y viceversa.
entre el 85 y 90% de las personas emplean la mano derecha para trabajos que requieren habilidad, operating grip, y la izquierda en tareas de sujeción, holding grip. Existen 3 hipótesis de la prevalencia lateral, que son: la primera, la prevalencia lateral, que viene determinada por un alelo, par de genes, que da origen al dextrismo, existiendo el alelo complementario que provoca la zurdería, siendo esta recesiva y la primera dominante. La segunda afirma la inexistencia del último alelo complementario, lo que quiere decir que los hombres nacen genéticamente predispuestos al dextrismo, o sin predisposición alguna, o neutros, que aprenden por un hábito adquirido. La tercera considera el origen genético de la lateralidad como algo indirecto. Simplemente hay preferencia por una de las dos manos. Tipos de asimetría funcional. La asimetría funcional es la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales. Existen 2 tipos. La asimetría anatómica, en donde algunas zonas del hemisferio izquierdo son mayores que el derecho, por ejemplo, el lóbulo temporal o cisura lateral. Por otro lado, está la asimetría funcional. El hemisferio izquierdo está relacionado con las funciones del lenguaje, como la distinción de la escritura y las palabras, y en el centro de la memoria verbal y la aritmética. El derecho se relaciona con aspectos emocionales, decodifica expresiones faciales, controla el sentido del tacto, evalúa distancias y memoriza lo que no es verbal. El hemisferio dominante elabora información de manera secuencial, analítica y temporal. Es más eficiente en operaciones lógico-matemáticas y es hábil en el análisis dualista de la realidad exterior. El hemisferio no dominante es superior en operaciones visuales y espaciales y geométrico-constructivas. Es emocional, artístico y musical. Es más especializado en un análisis global, holístico del mundo externo. Existen aptitudes más apropiadas según se trate a personas con sus 2 hemisferios cerebrales o no. Las personas con sus 2 hemisferios diferenciados tienen fluidez verbal, palabra, disciplina, planificación, investigación, ciencias, leyes, dogmatismo, que es el punto esencial de una religión, y pensamiento convergente. En cambio, las personas con sus 2 hemisferios no diferenciados tienen captación ambiental, entonación melódica, inspiración, dirección, arte, letras, política, misticismo y pensamiento divergente. En esta imagen está lo que hemos revisado anteriormente en 2 imágenes, en la cual se basa en partes del cerebro y acciones que están controladas por el hemisferio izquierdo o derecho. Muchas gracias por su atención.